Gracias. Bueno, señores, continuamos. Vamos con el vicepresidente del Consejo Nacional de Empresa Privada, César Dargan. Vamos a hablar de muchos temas importantes. Está temprano con nosotros. Bienvenido, César. Buen día, Gilbert, Gisette, Cristian. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Claro. Sobre todo gente positiva. Sector empresarial, la gente que crea empleos. Hay un tema de reforma, César, en el país que se está debatiendo y el presidente todavía no ha sometido el proyecto. ¿Qué visión tienen ustedes de esto que se va a someter? Mira, definitivamente el momento histórico que está viviendo la República Dominicana invita a pensar cuál es el país del futuro que nosotros queremos construir. Y para construir ese país definitivamente hay algunos ajustes estructurales que han estado pendientes en el tiempo que deben producirse. No hay propuestas específicas de reforma y nosotros quizás nos hemos extrapolado de esa discusión y hemos planteado que lo que se necesita es un gran pacto de nación que pueda abordar de manera integral esos retos que tenemos nosotros por delante, visualizarlo al futuro y en consecuencia poder actuar. Estamos prestos y listos para cuando la convocatoria se produzca, ser parte de esa conversación de manera propositiva y presentar propuestas. A propósito de eso, la semana pasada decía aquí Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, que ellos se han adelantado y que ya están elaborando su propio proyecto de reforma fiscal para ponerlo también sobre la mesa cuando el gobierno someta. ¿Está haciendo el empresariado eso mismo? Yo lo felicito porque a veces adelantarse, A los tiempos. a veces adelantarse es bueno, algunas otras veces hay que tener la cabeza fría. Nosotros sí hemos evaluado con mucha concentración cada uno de los escenarios. De hecho, el Consejo Nacional de la Empresa Privada en los últimos 7 meses ha estado sometiendo a un proceso de consulta con toda su base. Me refiero a 68 asociaciones de todos los sectores, de todas las regiones del país, que representan 60.000 empresas. Como te imaginarás, posiciones que no siempre coinciden, pero la capacidad de identificar puntos de interés común es lo que lo hace más fuerte. Entonces nosotros específicamente con el tema fiscal sí hemos estado evaluando, no tanto como preparando un proyecto de reforma, ni mucho menos, pero entendemos que es una discusión que se tiene que dar. José Luis Malcún lanza una propuesta este fin de semana que no es nueva, pero en este contexto es algo que vincula al sector eléctrico, que es uno de los temas que genera mayores problemas fiscales en la República Dominicana, por el tema sobre todo de lo que se deja de pagar, de las pérdidas que genera este sector de República Dominicana, y plantea la privatización de las sedes. ¿El CONEP ha analizado eso, ha evaluado eso en un contexto de mayores rentas para el Estado, optimización del sector energético en el país? Precisamente por eso la referencia ha sido a un gran pacto de nación. Nosotros si lo vemos separado, el eléctrico, el fiscal, el constitucional, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que plantearnos cuál es el país que queremos, cuánto cuesta el país que queremos, qué tiempo tomará construir ese país y en consecuencia poder actuar. ¿Cuál es la situación, Cristian? Mira, si nosotros empezando este año 2024 hacemos una fotografía de cuál es la situación financiera de la República Dominicana, nos damos cuenta de que del total de los bienes y servicios que se producen en nuestro país, de nuestro Producto Interno Bruto, las estimaciones de ingresos corrientes es de alrededor de un 16%. Entonces, de ese 16%, el 93% son impuestos, son lo que pagamos los contribuyentes, y los otros ingresos que recibe el Estado. Ahora bien, cuando en el presupuesto se plantea cuánto vamos a gastar este año, plantea 19%. Entonces, de entrada, empezando el año, tú tienes menos ingresos de los que tú recibes, en alrededor de un 3%. Sin embargo, si a eso tú le agregas la deuda que se tiene con el Banco Central y consolida ese déficit, año tras año nosotros estamos cerrando con un 5% del Producto Interno Bruto en rojo. Es una situación bastante delicada. Si nosotros esa radiografía la profundizamos, nos damos cuenta de que 5 partidas de nuestro presupuesto se llevan el 85% del total de todos los recursos. Educación, salud, el pago de los intereses, los subsidios sociales y el sector eléctrico. Entonces, por eso lo que hemos planteado es que cualquier abordaje del tema fiscal tiene que ser de manera integral, porque de lo contrario, tus ingresos nunca serán suficientes para tú poder dar demanda a los egresos que tienes que cumplir. César, el fondo vendrá aquí del 10 al 24, creo que es de este mes de julio, y viene a sentarse con el gobierno a evaluar la situación en materia de gastos principalmente. Pero hay otro tema que es el ITEVIS, la evasión, que es un 43%, y el impuesto sobre la renta, que es un 62%.
No sé si ustedes son de esa misma línea de expertos en la materia que establecen que logrando bajar a la mitad del ITEVIS, la evasión, y la mitad del impuesto sobre la renta, la evasión, no es necesario hacer reforma. Mira, experto no soy, sin embargo, somos parte de muchas conversaciones con muchos expertos que arrojan algo de información que uno puede rescatar. Esta semana estará aquí el Fondo Monetario Internacional, nosotros nos reuniremos con esta misión. Sí, pues tiene una reunión con ustedes también. No es algo extraño que venga el fondo, periódicamente hace un informe país. Así como viene el fondo, constantemente hablamos con otros organismos multinacionales, hablamos con el Banco Mundial, con el BID, con las calificadoras de riesgo y siempre vemos con detalle este tipo de situación. Cuando nosotros vamos al tema fiscal y nos damos, si tú planteabas el tema del gasto, lo que nos hemos dado cuenta es que después de la pandemia ha aumentado el gasto y eso no está mal. Nosotros quisiéramos un Estado que esté en capacidad de poder tener los recursos para suplir las necesidades que tiene la población. Lo que ha ocurrido es que para colocar ese gasto en un 19% de nuestro Producto Interno Bruto, se ha aumentado el gasto corriente y se ha disminuido el gasto de capital. ¿Qué quiere decir eso? El aumento que hemos tenido es del tamaño del Estado, es cuánto se está yendo ahora en nómina, cuánto cuesta la operación como tal del Estado. Sin embargo, el gasto de capital, que es de lo que dispone el Estado para poder invertir y hacer obras, se ha reducido precisamente por la situación que vemos hace un momentico. Entonces, abordar esto de manera integral y decir cuál es esa orientación que queremos darle es fundamental. Si nosotros vemos con mayor detalle, como tú dabas alguna pincelada, el tema de la eficiencia recaudatoria en la República Dominicana, eso no puede estar fuera de ninguna discusión. Hay un estudio bien reciente del mes de marzo de este año del Centro Interamericano de Administración Tributaria que señala que por cada peso, imagínate que no hagamos reforma, en las condiciones actuales, con los impuestos que se pagan, los bienes y servicios que lo pagan, por cada peso que el Estado Dominicano puede recibir, solamente está recibiendo 44 centavos. Okay. Hay 18 centavos que no lo está recibiendo porque tienen algún tipo de régimen especial que ofrece una exención, pero el resto no lo recibe por evasión, por comercio ilícito, por fraude. O sea, hay que eficientizar eso. Entonces, definitivamente, el potencial recaudatorio de la República Dominicana es mayor. Por eso nosotros hemos dado y seguimos dando todo el apoyo a la Administración Tributaria, a la Dirección General de Impuestos Internos, para que continúe el proceso de modernización. ¿Cómo lograr tanta evasión? ¿Cómo lograr eficientizar eso? Bueno, definitivamente, por ejemplo, en el ITEVIS. Hay muchos abordajes interesantes y es lo más importante de esta discusión que se pueda generar. Porque no todo es si voy a pagar más o menos impuestos, si tú me vas a quitar el que tengo, si tú me vas a poner adicional. También es cómo logramos eficientizar. Y hay medidas que no son tributarias, no son de impuestos. Algunas de ellas, por ejemplo, continuar insistiendo y propagando el tema de la facturación electrónica. Hay una primera fase que ya se ha agotado y es la de los grandes contribuyentes, que prácticamente va en un 90%. Sin embargo, vienen las otras fases, las medianas empresas, las pequeñas empresas, que es donde posiblemente se presenten retos mayores. ¿Ahí tendremos menos evasión? Nosotros lo que tenemos ahora es que del total de nuestra economía, un 57% es informal. Sí. Y cuando vemos esa informalidad, es principalmente en pequeñas y microempresas. Muchas veces hay quizás desconocimiento, muchas veces son complicados los procesos, son costosos y costosas las obligaciones que hay que asumir y eso empuja a la informalidad. Por eso cualquier reforma que se plantee tiene que pensar en cómo simplificar este sistema, cómo hacerlo más atractivo, más digerible para que la menor cantidad de empresas sean informales. César, parecería que sea un caramelo envenenado porque se propone esta reforma fiscal y se habla de que paguen más los que más tienen, que en este caso sería el sector empresarial. Pero ¿cómo hacer para que eso no se traduzca en que el que está abajo sea que a fin de cuentas pague más? Definitivamente, Gisette. Y un freno en el aparato productivo también, que no se genere empleo para si paga el de arriba solamente. Mira, es un círculo que queremos convertir en virtuoso, porque muchas veces hay un círculo vicioso que deja mucha gente fuera, ¿verdad? Sí. Nosotros queremos que esto sea un círculo virtuoso y que todo ese crecimiento que ha experimentado y que puede experimentar la República Dominicana beneficie a la mayor cantidad de ciudadanos. Entonces, evidentemente creo que es una visión acertada el hecho de que cualquier reforma sea progresiva. Progresiva en dos aspectos. Por una parte, que se pueda implementar en el tiempo
Y en segundo lugar, que en función del nivel y el poder adquisitivo que tenga el contribuyente, pues su carga se refleje precisamente en esa contribución. Entonces, debemos tener muy en cuenta los segmentos más pobres de nuestra población, los quintiles más pobres. Porque cuando nosotros vemos de todo eso y constantemente se dice, bueno, las exoneraciones y lo que no paga impuestos, miren, el total del gasto tributario, es decir, el dinero que no le entra al gobierno porque tiene algún tipo de régimen especial, es alrededor del 4.6% del PIB. Mamacita. Sin embargo, el 57% de eso es ITEVI y el 40% son bienes y servicios que están orientados y dirigidos precisamente a los que menos pueden. Entonces, hay muchos mecanismos focalizando los subsidios. Nosotros entendemos que, por ejemplo, el nivel de madurez y avance que ha podido tener la República Dominicana anterior y a partir de la pandemia y en estos momentos permite que los sectores que menos puedan recibir también el apoyo. Pero al final del día lo que queremos es una economía más próspera, que pueda ser más formal y que eso permee cambiándole la vida a todos los dominicanos. ¿Cómo se hace el sector empresarial para ser escuchado en el Congreso? Con un Congreso que a partir de agosto será la voluntad de quienes allí estén representando organizaciones políticas. Porque estamos hablando de que por primera vez en mucho tiempo, no recuerdo ni siquiera momento alguno, en que un Congreso responda cerca de un 80% a un solo partido político o a una coalición de partidos políticos, de cara a una reforma constitucional y de cara a la reforma fiscal, dos elementos vitales en República Dominicana. Gilbert decía al principio que yo era muy optimista y yo espero no ser más optimista de la cuenta. Pero ¿qué sucede? Yo creo que lo que hemos construido aquí en la República Dominicana, el nivel de estabilidad política, de ese crecimiento económico inclusivo y de paz social, son precisamente la motivación para preservar el tesoro que nosotros tenemos. Hace apenas 4 años, a veces se nos olvida, yo lo conversaba con ustedes en este mismo programa, aquí se suspendieron 2 elecciones. ¿Así? El único país de nuestra región que eso ocurrió, y además hicimos elecciones en pandemia y hubo una transición pacífica. Eso no se ve ya en ningún lugar. Ahora estamos viendo, ayer habían elecciones en Francia, en estos días han habido elecciones en nuestro país, en otros países de la región. En Estados Unidos ahora. Entonces, estos cambios de mayoría es algo normal. Evidentemente, una supermayoría como la que se tendrá en el Congreso, implica un llamado de atención adicional. O sea, aquí toda la semana se puede reformar la Constitución sin problema, si le interesa. Pero yo no creo... O sea, no es que sea así, me refiero a lo que está a voluntad de una persona o un grupo de personas. Yo creo que hay en el ambiente una voluntad de diálogo, y así lo hemos percibido en estos 4 años y esperamos que así siga, un diálogo que sea respetuoso, o sea, no siempre vamos a estar de acuerdo. Desde el CONEP no siempre estamos de acuerdo con el gobierno, pero nos sentimos que tenemos el acceso a poder sostener diálogos que permitan identificar esas diferencias y también los puntos de interés común. César, y además, Gilbert, algo muy importante, Cristian, esto no solamente es el gobierno y el oficialismo. Aquí hay que tener un diálogo fluido con todos los actores políticos, incluyendo la oposición, que aunque estén ahora en minoría, son parte de nuestro sistema democrático. Entonces, esperemos que esa mayoría se convierta, por el contrario, en algo que permita avanzar en agendas pendientes durante mucho tiempo. El tema de los apagones, a ustedes los empresarios, ¿tienen que gastar más en la planta? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va eso con el sector empresarial? ¿Está impactando esto de manera negativa? Porque tenemos a Punta Catalina, que va a durar 40 días fuera de servicios, y la gente se queja bastante de los apagones, que a ustedes también le afecta. Si tú te pones a pensar, Gilbert, muchos de estos temas no son ustedes, sino son nosotros. O sea, a nadie le hace sentir cómodo un sistema eléctrico deficiente y costoso como el que tiene la República Dominicana. Deficiente y costoso. Mira, hace algunos días el CONEP celebró su aniversario y su 61 aniversario. Yo rescaté algunos documentos del CONEP viejo, sí, y particularmente unos del año 2004. Y cuando yo revisaba cuáles eran las prioridades de ese momento, muchas de ellas son las mismas que tenemos ahora. El mismo problema. El déficit, el sector eléctrico. ¿Tú sabes lo que ha ocurrido? Que los números que teníamos en ese momento se han triplicado. El déficit del sector eléctrico en el año 2004 era 450 millones de dólares. Hoy el déficit del sector eléctrico son 1.500 millones de dólares. Estamos peor. Y creciendo. Sí. Entonces, si tú pierdes más de lo que tú estás en capacidad de recibir, no hay forma que eso se corrija.
Por eso yo creo que han habido avances importantísimos en el sector en lo que tiene que ver con generación. Hoy hay capacidad instalada para suplir la necesidad, la demanda que tiene la población, lo hay. Sin embargo, tenemos déficits operacionales y financieros a nivel de las distribuidoras que no son sostenibles en el tiempo. Si ese hoyo donde se quema el dinero todos los años no existiera, posiblemente la discusión de un posible pacto fiscal tendría otro enfoque. Entonces, ¿cuál fue el resultado del pacto eléctrico? El pacto eléctrico es una muestra de voluntad de los diferentes actores que lo suscribieron. Algunas de sus acuerdos no están implementándose ahora mismo, se han postergado en el tiempo. Por ejemplo, el ajuste de la tarifa. El ajuste de la tarifa entraba en vigencia justo en los momentos en que estábamos en esa transición pandemia, gastos, la población asfixiada, y se postergó en el tiempo. Reducción de las pérdidas. Había un calendario, en aquel momento las pérdidas eran un 30% más o menos, y se esperaba en los próximos 5 años llevarlo a un 15%. Lo que ha ocurrido es que hoy las pérdidas rondan un 40%. Por eso yo entiendo que enfocar el tema en la eficiencia de la gestión de las distribuidoras es un tema prioritario que no puede esperar más. ¿En ese sentido, el CONEP en una reforma constitucional en estos momentos siente la necesidad de que se produzca esto? Y en caso de que sí, bueno, ¿en cuáles términos, cuáles aspectos versaría lo que quizás sea una preocupación para el Consejo Nacional de la Empresa Privada? Desde nuestra primera constitución, en el año de 1844, básicamente hemos tenido 2 escenarios de reforma. Muchas reformas, pero 2 escenarios. Una de ellas en crisis, cuando hemos tenido crisis electorales, cuando hemos tenido alguna situación externa que presiona una reforma de la Constitución. Y por otro lado, aquellas que han ocurrido en el medio de paz y estabilidad, como la del 2010, por ejemplo. La segunda, las que son concertadas, las que son consultadas, las que identifican realmente cuáles son los ajustes que hacer, han perdurado más en el tiempo y han traído más beneficios. El tema de la Constitución debemos verlo con mucho cuidado. Yo creo que de todos es el que más conlleva algún nivel de consenso político, que identifiquemos si los aspectos que se quieren modificar ameritan todo el trámite que tendrá que ocurrir, si se podrán construir los consensos y al final del día poder hacerlo. Pero visto de manera integral, porque desvirtuarnos de concentrarnos en uno de los temas nos provocaría descuidar las otras cosas que tenemos pendientes. Con relación al Código Laboral, yo sé que hay mucha gente que quiere saber cómo se encuentra la discusión. ¿Es cierto que la cesantía volvió a ser la manzana de la discordia en el debate? Yo creo que no hay manzana de la discordia todavía. O sea, que todavía no se ha debatido ese tema. No, pero no hay manzana de la discordia. No hemos llegado ahí todavía, ¿verdad, No, César? no hay manzana de la discordia porque creo que ha habido una evolución y una madurez tanto en las propuestas del sector empleador como inclusive en la propia receptividad del sector de los trabajadores y en el rol que le ha correspondido al gobierno en esta mediación. Hay un avance importante. Yo te diría que gran parte de los temas neurálgicos han sido abordados. ¿Qué porcentaje podríamos decir que está? Yo no quiero decir porcentaje porque he escuchado algunos números que me sorprenden, pero sí digo en bloques de temas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con procedimientos, en lo que tiene que ver con nuevas modalidades de los contratos de trabajo, en lo que tiene que ver con la propia estructura del Ministerio de Trabajo, en lo que tiene que ver con la jornada laboral. Hay muchos temas en los que los niveles de consenso son importantes. Con la cesantía, porque después creen que yo estoy evadiendo. Está evadiendo el tema. Con la cesantía... Esa es la 3 causales del Código... Debería ser la 3 causales del Código Penal llevada al Código Laboral. El tema. No, pero lo que hemos dicho es muy sencillo. Miren, en República Dominicana, eliminar la cesantía es algo que está fuera de la discusión como tal. Sin embargo, entendemos que si nos comparamos con el resto de países de la región, si nos comparamos en cuál es la tendencia propia de nuestro mercado, el producir algún tipo de ajuste beneficiaría más al trabajador y beneficiaría definitivamente más al empleador. César, antes de irse, el tema haitiano, ¿en qué ha impactado las ventas a ustedes, los empresarios? Porque la crisis no ha bajado en Haití. Las ventas, ese intercambio comercial, la situación, ¿de qué estamos hablando? La situación de Haití es tan grave y delicada que las ventas es lo de menos.
Sí. Aquí tenemos temas de seguridad nacional, aquí tenemos temas de soberanía, aquí tenemos temas de salud, de medio ambiente. Todo en uno. Y el tema económico es uno de esos componentes. Ahora bien, cuando tú piensas que después del terremoto nosotros aumentamos el comercio formal entre nuestros países y superó los $1.000 millones, cada momento de interrupción de ese intercambio formal evidentemente representa pérdidas en los ingresos. Pero no solamente para el que vende, Sí. también para el que compra de aquel lado, que nosotros somos su principal suplidor. También para las autoridades recaudatorias de Haití, que los aranceles en sus aduanas son su principal fuente de ingreso, y definitivamente para las autoridades dominicanas, que los controles para frenar el comercio ilícito y para controlar y organizar el comercio informal se vuelven entonces más robustos. Entonces, es una situación que algunas de las cosas que han pasado en los últimos días esperamos que puedan traer de nuevo institucionalidad. ¿Las tropas kenianas ha habido algún cambio? Todavía, yo creo que ha sido una fase de transición, esto ha sido algo lento, la designación del primer ministro, el primer ministro ha conformado gabinete, ha estado en contacto con la comunidad internacional y las condiciones están dadas para que pueda haber algún avance, pero con Haití hay que ser César, bastante cuidadosos. 30 segundos. ¿Está conforme el CONEP con el Código Penal que se aprobó en el Senado de la República o entiende que hay que darle para atrás algunas de las cosas planteadas allí? No diría darle para atrás, pero creo que hay algunos de los planteamientos que se han hecho que tienen mucho asidero. Es cierto que ha sido una discusión larga, al parecer hay voluntad política para que avancemos. Yo sé que con el ambiente de democracia interna en la Cámara de Diputados se escucharán estas voces y ojalá podernos dotar del código que necesita la República Dominicana en el siglo XXI. Bueno, César, bueno, un joven con el cerebro bien amueblado. César, te felicito, ha avanzado bastante ahí en el CONEP. Yo pienso que ya hay que darte un espacio más amplio ahí, más responsabilidad. Gracias por estar aquí, César. Gracias a ustedes, siempre me siento como en casa. Muy bien, muchísimas gracias, señores. Mañana es otro día aquí en este programa Despierta RD. Mantenga la sintonía con la programación de Telecentro.